esto, hay algo que siempre planteo. En las escuelas de función pública se estudia siempre el modelo escandinavo de desarrollo. Y se plantea siempre, querido Luis Guillermo, que estos países llegaron a esos niveles de desarrollo gracias a una prensa libre, como tú hablas, una prensa que no es dócil, una prensa que no está humillada y una prensa que tiene mucha ética. La gente considera que desde siempre Dinamarca, Noruega, Suecia han sido países desarrollados, pero no, han sido países expulsores de migrantes a lo largo de la historia del mundo. Aquí en Estados Unidos hemos tenido migraciones de suecos, de daneses y de noruegos desde hace cientos de años, y fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial, hasta después de esos gobiernos pues vamos, corruptos que enfrentaron después de la Segunda Guerra Mundial, que empezaron a establecer una prensa verdaderamente libre e independiente, y eso, a su vez, establece procesos y sistemas democráticos que aspiran a fuertes situaciones en pro del pueblo. Hoy vemos esos países que no son comunistas, ¿no? Son completamente capitalistas, pero que tienen ciertos sistemas socialistas. Su educación es completamente socialista, su salud es completamente socialista, ¿no? Entonces, se puede hablar, sí, de la justicia social, en definitiva, en una sociedad del futuro, en una sociedad desarrollada. Te lo planteo de esta forma, porque ahora que nos hablas de esa prensa dócil y humillada, has estado tuiteando precisamente sobre lo que ocurre en el CIDE, una situación verdaderamente lamentable, de cómo es que los aliados de Claudio X González convirtieron a ese programa de periodismo en el CIDE en una cueva pues de neoliberales, y que ahí pues se impone el pensamiento único, una única noción de periodismo que, si me lo preguntas a mí, pues no es periodismo, porque el periodista tiene que estar siempre lejos del poder y siempre cerca del pueblo, todo lo distinto a lo que enseñan allá en el CIDE, querido Luis Guillermo. A mí me sorprende mucho, y lo digo públicamente, a pesar de que esto vaya a significar, pues, que algunos de ellos se enojen, pero me sorprende mucho que algunos periodistas a quienes todavía respeto y que todavía considero grandes profesionales se atrevan a publicar un desplegado como el que publicaron ayer para pedir, para exigir, para intervenir en las decisiones del CIDE para desmantelar esa cueva de neoliberales que era la maestría en periodismo que impulsaron los ahijados y los apadrinados de Claudio X González durante mucho tiempo. Lamento mucho que esta distorsión ideológica de muchos de mis colegas no les permita ver la terrible incongruencia de defender un coto de poder que se estableció en el CIDE con recursos públicos para imponer a los periodistas en el ejercicio profesional una sola visión de las cosas. Este desplegado que cuando tú lo lees no te hace más que confirmar que en esa maestría, en ese lugar, solo había una lógica de pensamiento, el pensamiento del periodismo al servicio del neoliberalismo, y que no había otra visión. Y tú ves las firmas de esta gente, ves a grandes periodistas como Alejandra Shanik, como Ignacio Rodríguez Reina, como Daniel Izárraga, compartiendo indignación con gente que no tiene ni ética, ni moral, ni principios, como esa tal Penilei Ramírez, o como el tal Rafael Pérez Gay, o como una serie de personas como Sergio López Ayón, o como Carlos Carreño Carlón, que han hecho periodismo al servicio de causas específicas, que han hecho del periodismo una agenda política camuflada de investigación. Y tú te preguntas, pues, ¿en qué están pensando? Cuando lees ese desplegado en el que piden libertad de expresión, en el que piden que se respete la dinámica de la maestría de periodismo del CIDE y no encuentras por ningún lado la palabra pluralidad, no queda más que lamentarte, mi querido Toño, de la putrefacción ideológica que permea al periodismo mexicano. Nuestros colegas no están acostumbrados a entender que el periodismo debe ser plural,
para que sea libre. Se acostumbraron a la imposición de una sola mirada, de una sola visión de las cosas y la toman como la única verdad posible. Y eso es completamente falso. En este país, en el periodismo mexicano, en todas las plataformas, en todos los espacios, se impuso una sola visión del mundo. Y eso no es libertad de expresión. Eso no es libertad de información. Eso es manipulación. Que les haya convenido acoplarse a esa dinámica es una circunstancia muy distinta, pero cuando se excluye la pluralidad en los medios, cuando se excluye la diversidad de voces en los espacios informativos, no se está ejerciendo el periodismo, se está ejerciendo la manipulación. Y yo celebro, y lo celebro con bombos y platillos, que en la maestría de periodismo del CIDE se haya acabado ese coto de poder neoliberal que se impuso a fuerza con los recursos públicos. Es hora de transformar, mi querido Toño, de transformar a los medios de comunicación mexicanos. Y los vamos a transformar abriéndolos a la pluralidad que tanto repudian estos y estas cercanos al neoliberalismo que tanto benefició a una sola voz durante tantos años. Aunque no quieran, mi querido Toño, la pluralidad debe ser parte de la cotidianidad mediática en nuestro país. No, y si me permites decirlo, yo quiero hacer un llamado a los compañeros de los medios de comunicación tradicionales a que concienticen en esa pluralidad de la que hablas tú en estos momentos, en esta necesidad absoluta que tenemos de más bien buscar la independencia y buscar el decir las cosas como son, el hacer los análisis necesarios donde se debe, donde se necesita, los análisis plurales precisamente que necesita el público para aspirar a una sociedad más democrática. Y creo que este nicho es para todos. Yo no tendría ningún inconveniente en que algún compañero corresponsal, reportero, reportera, algún incluso conductor o conductora que haya estado en los medios de comunicación tradicionales y que haya tenido ideologías neoliberales o absolutamente de derecha, pues busque la independencia por el bien de México y por el bien del mundo. No sé qué opinas tú de esto. Creo que es muy importante, muy, muy importante que la gente sepa diferenciar estas nociones, porque durante muchos años se creyó, durante muchos años nos impusieron la visión, Toño, de que la libertad de expresión es una condición y una garantía y una facultad exclusivas de los medios. Y esto es falso, completamente falso. La libertad de expresión es una garantía de toda la sociedad. Y la sociedad tiene diversidad de opiniones, tiene pluralidad de pensamientos que no se ven reflejados en los medios de comunicación. Por eso, porque no hay pluralidad, es por lo que debemos seguir peleando por la verdadera libertad de expresión y obligar a los medios a abrirse a las sociedades. Por eso mi pelea en estos años, mi querido Toño, de exigir, de exigir que el gobierno no le dé recursos a la prensa que no es plural, no le dé recursos a la prensa que margina diferentes formas de pensamiento. Por eso mi pelea contra los medios, mi querido Toño, que marginan, que segregan, que silencian a las personas que no pensamos igual que una pequeña cúpula, que una pequeña élite. Es una pelea que no es por mí, que no es por tener espacios, por tener posiciones en los medios, es una pelea por la sociedad, porque la sociedad merece pluralidad y la pluralidad no existe y tenemos que exigirla, tenemos que arrancárselas a quienes hicieron el monopolio de la opinión y se convirtieron en la única voz de la sociedad mexicana, mi querido Toño. Así es, así es. Estoy totalmente de acuerdo contigo y bueno, pues yo creo que veremos una situación propositiva en estos momentos tan difíciles, tan tóxicos.
Creo que, aunque suene una frase hecha, después de la tormenta vendrá la calma, o tiene que venir la calma, querido Luis Guillermo. Y bueno, pues yo te agradezco que te hayas conectado con nosotros, que hayas sido nuestro bateador estrella en esta transmisión. ¿Por qué no nos compartes tus redes sociales, tu canal, para que la gente se conecte contigo y pueda estar pues compartiendo y precisamente hablando de este tipo de notas al mismo nivel como queremos que estén todos en esta lucha por la verdad con justicia? Muchísimas gracias, Toño. Como siempre, le agradezco a Sin Censura la posibilidad de, pues, de conectarme con su audiencia para invitarles a mi espacio, Luis Guillermo Hernández Sexta W, que transmite de lunes a viernes a las 8:30 de la noche mi espacio de opinión, el oficio del reportero. Me encuentran así, como Luis Guillermo Hernández Sexta W, en YouTube, en Facebook, en Twitter también, y además ahora estamos transmitiendo también ya desde nuestra plataforma sextaw.com.mx, todas en transmisión simultánea de lunes a viernes, Toño, pues intentando romper el cerco, pero sobre todo creando un polo de información alternativo al coro único, al coro uniforme, al coro de una sola voz, de una sola idea que permea, contamina y pudre a los medios de comunicación tradicionales. Allí les espero. Ahí estaremos con muchísimo gusto y como siempre también un abrazo en nuestro agradecimiento por tu participación aquí en Sin Censura. Y yo le pido a usted que no se vaya a ninguna Luego, parte. Adelante, dime, Luis Guillermo. no, hasta luego y un abrazo a todos. Abrazo, Luis Guillermo, abrazo. Todo el cariño. Le pido a usted que nos ve, que nos escucha, que no se vaya a ninguna parte. Vamos a una pausa muy, muy corta y de regreso le platico por qué Vicente no estuvo en el programa hoy. Le voy a compartir los tweets que hizo antes de que le cometieran otra injusticia, como se la cometen a mucha gente, a mucha gente en los aeropuertos. Estas aerolíneas que de pronto, pues, con la mano en la cintura deciden cambiar vuelos, deciden sobrevender sus vuelos. Ahora se lo cuento. Pero antes vamos a una pausa muy, muy corta. Regresamos en